Muchas gracias. Aquí está. Y gracias por la foto, que me la tomaron como una semana antes de estar 4 años en el gobierno, entonces me veo bastante mejor que lo que quedé después de 4 años. Quiero partir agradeciendo al presidente de la Cámara, al directorio, por haberme dado la oportunidad y a nuestro equipo de desarrollar estos capítulos. Para cualquier especialista es un honor participar en algo tan prestigioso como es el Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo. Quiero agradecer especialmente también a Marcela Ruiz Tagle, a Javier Hurtado, al equipo de la Gerencia de Estudios de la Cámara, que fueron tan eficaces y tan claros para formular el encargo y para ser nuestra contraparte. A nosotros nos pidieron abordar 4 áreas y dimensionar las brechas de inversión en infraestructura en puertos, aeropuertos, vialidad interurbana y ferrocarriles. Sin embargo, es inevitable pensar que todo eso unido tiene un enfoque logístico que va mucho más allá de solamente el componente de infraestructura, a pesar de que ese era el encargo. Al agregar la dimensión logística, uno amplía la mirada. Y por eso es que hemos estructurado esta presentación en 3 componentes que me parecen necesarios, porque voy a mostrar también evidencia que muestra que la infraestructura por sí sola no es la que produce el desarrollo o aumenta la competitividad, se necesitan también otros elementos. El primer bloque se llama Anticipar el futuro. Cuando uno hace inversión en infraestructura, y tal como lo decía el ministro Undurraga, está pensando en varios años en adelante. En particular en Chile, cuando se proyecta infraestructura toma muchos años. Nosotros desde el Ministerio de Transporte vimos que desde que se piensa un puerto hasta que el puerto está operando pueden pasar entre 8 y 10 años, si es que nada falla en la mitad. Por eso, obligatoriamente, hay que estar mirando hacia el futuro, tal como lo hace la Cámara hasta el año 2025. Yo voy a presentar una mirada un poco más adelante todavía. El siguiente bloque es la logística en Chile, que yo he llamado ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es una pregunta existencial que también aplica a la infraestructura. Y el último vamos directo al grano, con las estimaciones de inversión que es necesario que el país haga en adelante. La primera parte, mirar el futuro. ¿Por qué nos importa mirar el futuro? Porque si uno analiza números que ha publicado el International Transport Forum, que es la unidad de estudio de transporte de la OCDE, tiene cifras que son bien impactantes. Dice de aquí al año 2050 va a haber 2.700 millones de personas adicionales en el mundo. No vamos a hacer los 6.000 y tantos que somos ahora, vamos a ser más cerca de 9.000. Y se va a multiplicar por un factor entre 2 y 3 el número de viajes de las personas y por un factor entre 3 y 4 el número de viajes, la transferencia de carga. Y de esa transferencia, más o menos el 85% va a ser por vía marítima. Y la carga terrestre va a pasar a tener una participación actual de 6% a un 10%, de manera que la demanda por el uso del espacio que vamos a tener que compartir entre todos aumenta mucho y por eso mirar el futuro es tan importante y lo hacemos con esta mirada logística. Cuando pensamos en logística, no solo hablamos de la instalación física, pensamos también en procesos y creo que crecientemente pensamos más en procesos. Lo que tenemos que hacer es dimensionar el componente físico de la logística de manera que sea capaz de sostener procesos cada vez más dinámicos, más cambiantes y yo encuentro también más apasionantes, a pesar de que no creo que todo el mundo comparta esa visión. Algunos aquí sí. Para ver estos escenarios yo quisiera relatar un caso que a mí me encanta. Yo por lo menos no he podido encontrar otro que sea tan completo en el enfoque. Y es un ejercicio que hizo Deutsche Post DHL, que es una empresa de logística líder en el mundo. Nosotros acá lo conocemos principalmente como un courier, pero es una empresa que tiene 120 aviones, miles de camiones, más de 180.000 empleados.
Y ellos se plantearon este ejercicio de mirar el futuro y ver cuáles eran las demandas que afectan la logística y para qué tenían que prepararse. ¿Por qué me gusta tanto este ejercicio? Porque rompe el esquema habitual de todos los que somos ingenieros, probablemente mayoría en esta sala, que cuando a uno le dicen proyecte, lo que toma es la serie histórica y proyecta. Y hace cada vez modelos de proyección más sofisticados y llega a unas dimensiones, pero deja fuera un montón de cosas que cuando uno analiza en un contexto más amplio, son las que finalmente condicionan lo que se hace. Y lo que hizo entonces DHL fue juntar a sus especialistas y sus ingenieros especialistas en proyecciones con un equipo de especialistas en pensar el futuro. En la Universidad de Hawái y en la Universidad de Copenhague hay especialistas y ellos hablan de los futuros. Es muy interesante ver lo que hace ese grupo. Más interesante todavía es ver lo que resulta cuando se juntan estos dos grupos. Y ellos relatan en un reporte que se llama Delivering Tomorrow, Logistics 2050, que tiene lo que les voy a contar ahora. Después de depurar miles de combinaciones de variables a partir de entrevistas y de un análisis fue como de depuración de las opiniones sobre lo que va a pasar en el futuro, ellos llegan a 5 escenarios que son los que van a condicionar probablemente la logística y para las cuales ellos se tienen que preparar. Ellos dicen, algunos de estos escenarios se pueden dar, otros se pueden combinar, pero en la medida que nosotros seamos capaces de saber dónde van a estar los bordes del futuro, vamos a poder planificar mucho mejor que si tenemos una proyección fija de una cantidad y cuando eso nos cambie no tenemos cómo reaccionar. Y estos 5 escenarios son los siguientes. El primero son las megaciudades, y en eso coinciden todas las publicaciones que hemos visto. La población se va a concentrar en ciudades de enorme tamaño, donde el espacio público va a ser escaso, las calles van a ser nuestros patios, los tamaños de las viviendas van a ser probablemente más pequeños, vamos a tener que convivir mucho más estrechamente, y estas megaciudades no están asociadas en este escenario a una vida deteriorada, al revés, son megaciudades mega eficientes, llaman ellos, con muchos sistemas de control, con robótica, con muy riguroso cuidado del ambiente. Y eso tiene un impacto en la logística, en el sentido de que pueden usarse combustibles alternativos, restricciones de acceso, por ejemplo, de los camiones a los centros urbanos, tipos de actividades que pueden estar restringidas, disponibilidad de formas de organización en que se pueden relocalizar, por ejemplo, todas las actividades de transporte de carga. Se deriva de este escenario entonces una cantidad de restricciones para la logística. El segundo escenario es el consumo, el sobreconsumo. Ellos dicen el consumo desatado. Gran parte del mundo ya es consumista, pero hay una gran parte del mundo que está recién descubriendo el consumo. Y un escenario posible es que países como China, donde su población produce mucho de lo que consumimos los consumistas, ellos todavía no entran en esta ronda de consumo. Si eso ocurre, la logística cambia completamente. Se necesita una distribución ágil, entregas rápidas, hay mucho desecho, hay mucha logística reversa, donde las cosas se tratan de reciclar, y hay un impacto negativo sobre las ciudades porque en este caso hay mucho desperdicio que no logra reprocesarse. El tercer escenario es la autoproducción y en este caso es el futuro de las impresoras 3D. Se supone que esa es la nueva revolución tecnológica, no solo cuánto más le vamos a poder sacar partido a nuestros celulares, que probablemente todavía van a ser mucho más potentes, pero tener impresoras 3D cambia porque uno se transforma en lo que ellos llaman un prosumidor, un productor consumidor, y la logística tiene un impacto porque en lugar de distribuir muchos productos terminados, probablemente se va a distribuir más materia prima. A mí me encanta esto porque por fin las mujeres vamos a poder fabricar todos los zapatos que queramos en la casa, pero no es una broma que en Japón ya hay impresoras con las cuales se han fabricado casas en impresoras 3D. Y eso puede cambiar muy radicalmente la forma en que funciona el comercio y la forma en que cada uno también aborda su consumo, pero desde el punto de vista logística es un cambio bien importante en las cosas y las dimensiones que se deberían trasladar.
El cuarto es un escenario que se ve crecientemente, y es que los países se empiezan a poner más proteccionistas. Los recursos naturales escasos hacen que cada uno proteja lo suyo. Hay una pugna por este acceso a recursos que no quieren compartir. Hay un límite a la inmigración que estamos viendo, y eso también afecta las cadenas logísticas, porque el cruce de fronteras se hace mucho más lento, más difícil, con más burocracia, y se necesita entonces una inversión de características muy diferentes. Y el quinto es la interrupción de operaciones. Nosotros tampoco vemos este escenario tan lejos. En Chile hay puertos que han tenido que cerrar casi un mes en el último año, solamente por marejada, que son fenómenos que no habíamos visto con la frecuencia que ocurren ahora, y obligan a tener redes redundantes, sistemas de soporte, asegurar las entregas con mecanismos distintos y tal vez tener políticas públicas diferentes de respaldo, como cabotaje, por ejemplo. Con este grupo de escenarios, la logística define un marco en el cual debemos establecer las necesidades. Lo que yo quiero remarcar aquí es que la forma de planificar necesita también una actualización. No solo tenemos que ver cuál es la brecha en términos de la capacidad de la infraestructura, sino también cuál es la brecha en términos de lo que puede ocurrir en el futuro que afecte el comportamiento de esa infraestructura, la utilización y la eficiencia. Y la segunda cosa es que la infraestructura, por esto mismo, es un componente de un sistema mucho mayor. Mi segundo bloque es cómo estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí me gustaría mostrar algunas cifras. Por ejemplo, en este gráfico, la línea verde lo que marca es el porcentaje del costo logístico, y las barras lo que representan es el porcentaje de ese costo logístico que corresponde a ineficiencia. Esto fue estudiado hace muy poco tiempo por el Ministerio de Transporte, y vemos que hay productos en los cuales el costo de la ineficiencia objetivamente puede cambiar el posicionamiento del producto en el mercado. Este tipo de cosas nos empujan entonces a ser más eficientes, de nuevo, no solo en que tengamos la capacidad necesaria, sino además que tengamos la operación eficiente. Un 7% podríamos recuperar en el valor final de los productos solamente si bajamos los días de proceso de 21 que tenemos ahora a 5 días, que son los estándar OCDE. Si hacemos operaciones en naves mayores, también podemos recuperar parte del costo, y el precio baja en los mercados internacionales. En el Ministerio de Transporte también calculamos cuánto sería el costo para los productos, para las exportaciones nacionales, si tenemos situaciones de congestión en los puertos más grandes. Y eso agrega 110 millones de dólares anuales a las exportaciones solo por esperas de los barcos. De manera que tenemos que preocuparnos. También es importante saber con quién nos comparamos. En esta tabla lo que hemos desplegado es el ingreso per cápita de Chile y su proyección hasta el año 2025, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Tengo que decir que esto es lo que está en el libro. Yo estuve mirando esta semana los datos actualizados. Lamentablemente, la meta del 2025 se corrió 2 o 3 años por la baja del PIB actual que se arrastra en adelante. Lo que hicimos en este ejercicio es mirar quiénes son comparables, es decir, quiénes ahora tienen el PIB per cápita que nosotros deberíamos tener en el año 2035, y ver a través de los índices de, por ejemplo, el índice de desarrollo logístico, a qué niveles de índices tendríamos que llegar para tener niveles de desarrollo también similares. Y este es el ejercicio que desarrollamos. La primera barra representa a Chile, la segunda, a España, la tercera a Italia y la cuarta a Nueva Zelanda. Vemos que Chile se ha mantenido en los
en el Logistics Performance Index, que es el índice de desempeño logístico, en los lugares 32, 49, 39 y 42 entre casi 200 países desde el año 2007 al 2014. Está casi 20 o más de 20 puntos o lugares por debajo de aquellos hacia los cuales tenemos que avanzar. Según esto, uno diría tenemos que subir unos 20 lugares. Pero la dificultad es mayor, porque cuando uno mira el valor del índice que está en el eje de la izquierda, se ve que los que están en 18 y 20 han cambiado poquito y sin embargo nosotros vamos bajando. De manera que lo que ocurre es que alcanzar ese índice cada vez es más difícil porque los desarrollados siguen desarrollándose. Entonces nosotros nos ponemos esta meta, pero vamos a estar siempre quedando un poco cortos. Este índice de desempeño logístico tiene un componente que es infraestructura y también miramos entonces qué pasa con Chile en la infraestructura y se ve claramente cuando el año 2010 bajó el índice por la disponibilidad de infraestructura como producto del terremoto. Después se recuperó, pero el 2007 estábamos en el lugar 34 y en el 2014 estamos en el 41, con puntaje superior al que teníamos en el 2007. Eso lo que muestra es que nos vamos quedando atrás. O sea, no es que esté estático, sino que perdimos posiciones a pesar de haber ganado un poco en el índice. Mientras el resto sigue manteniéndose en los rangos de 20, el lugar 20, que es donde son más competitivos. Y aquí hay dos cosas que les quiero mostrar importantes. Este es el índice global de competitividad del World Economic Forum. En la primera barra es Chile y de nuevo los países con los que nos comparamos, España, Italia, Nueva Zelanda. Y se ve cómo Nueva Zelanda despegó en una forma impresionante y cómo avanza y se desacopló del resto en competitividad. Cuando uno mira el componente de infraestructura de esos mismos países, se ve que España es el que gana en ese componente, que no es la infraestructura solo la que permitió este despegue de competitividad de Nueva Zelanda. Son los otros elementos. Y por eso es que a mí me parece tan importante que en esta planificación también incorporemos en las brechas ese análisis. Las conclusiones, lamentablemente, a la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos, hay que contestar que venimos atrasados y vamos lentos. Y eso no se corrige haciendo más diagnóstico, porque Chile está casi sobrediagnosticado, en este campo al menos, y necesitamos acción. Y esa acción son inversiones, pero también son decisiones de modernización del Estado, de mejores procesos, de eficiencia en las cadenas logísticas. Necesitamos un salto en escalón. Aquí no nos sirve avanzar al ritmo que hemos avanzado. Y ese salto en escalón hay que diseñarlo y hay que ponerlo en práctica con proyectos reales. Eso es uno de los mayores desafíos. En cuanto a las proyecciones, por supuesto que es parte muy fundamental, la más fundamental finalmente para el sector construcción del informe que nosotros desarrollamos. Esto es una especie de mapa o carta Gantt de cuando la infraestructura va quedando corta. Vemos en la primera columna las infraestructuras que tienen superada su capacidad. Por ejemplo, en aeropuertos, los aeropuertos de Isla de Pascua, Santiago, Castro y Balmaceda ya no cumplen hace tiempo con los estándares mínimos de capacidad de los terminales. Tengo que decir que en aeropuertos la proyección se hace a partir de la capacidad de terminales porque en pistas Chile tiene todavía capacidad suficiente. Y la Federal Aviation Administration hace un estándar de número de pasajeros por metro cuadrado para las horas más cargadas. Eso es lo que nosotros usamos, lo aplicamos en todos los aeropuertos de Chile y vimos cuáles cumplen y cuáles están excedidos. Y después en aeropuertos, en el 2016, este año, se cumple la capacidad de La Serena, Valdivia y Osorno, en 2018 Antofagasta y luego Temuco y Arica. Perdón, tengo la imagen allá, pero no veo nada. Vialidad interurbana, y esto es también una situación bastante crítica porque en el año 2017, y esto no lo hicimos a nivel de carretera, sino a nivel de cada una de las plazas de peaje, procesamos las transacciones de un mes completo de registro de plazas de peaje de todo Chile
y las plazas de peaje de Loprado y Angostura cumplen con su máxima capacidad para un nivel de servicio básico en el año 2017. En 2018, las plazas de Zapata y Las Canteras en el camino al norte. Y en 2019, Troncal Sur en la quinta región. De manera que aquí se concentra una cantidad importante, si además sumamos a eso los puertos, Arica y Antofagasta, no tanto porque cumplen el requisito de capacidad en los terminales, en las operaciones de borde de mar, sino por los respaldos. En esos casos la situación es aún peor porque no es que no puedan atender los barcos, es que no tienen dónde movilizar después la carga. Y esa es una componente del sistema portuario que debería ser parte de las mismas concesiones y ampliar las capacidades. Y después, en 2018, está Valparaíso, San Antonio y Quique también con el problema de respaldo. Más adelante, Puerto Montt. Y el resto están, según las condiciones actuales y las proyecciones actualizadas de demanda, todavía con capacidad. ¿Qué pasa entonces con los montos? Y aquí hay hice un pequeño truco en esta presentación solamente. En el informe están los montos que son necesarios de ahora en adelante. Yo en la presentación les agregué en algunos casos donde corresponde un adicional que corresponde a inversiones que ya están definidas, por ejemplo, concesiones adjudicadas, pero que las obras no se han comenzado. O sea, esto es el valor finalmente de lo que va a necesitarse en inversiones. Y se ve que tenemos en concesión, uno siempre piensa en nuevas concesiones, pero no es despreciable el valor de la conservación de rutas concesionadas, son 3.000 millones de dólares, 2.600 millones en concesiones nuevas, y si uno quiere que la red nacional no concesionada opere según un buen estándar de calidad, que ese fue el supuesto con el que trabajamos, se necesitan 14.000 millones de dólares adicionales. Desde pavimentación en algunos casos, que en menores, porque lo que tomamos nosotros fue principalmente la vialidad estructurante, pero ampliación de capacidad, medidas de seguridad, duplicación de pistas, terceras pistas en cuestas, y ese es el monto. En puertos se necesita del orden de 3.900 millones, incluyendo aquí la inversión del puerto de gran escala en la quinta región, en puertos concesionados, y terminales de conectividad que han sido objeto de análisis, pero de poca acción en la zona austral. Y eso permitiría perfectamente también aplicar nuevos sistemas concesionados. En ferrocarriles lo separé porque si bien hay 3.000 millones, hay proyectos por 1.500 millones de dólares que podrían ocurrir como el tren Santiago-Valparaíso en pasajeros, pero que están muy lejos todavía siquiera de tener un proyecto concreto para poder evaluar y anticiparse. Y después en carga hay, de nuevo, 800 millones, pero 900 que son para un bypass a Santiago, de manera que se pudiera procesar la carga en forma mucho más eficiente y no mezclada con las líneas que están ocupadas también por pasajeros, como ocurre actualmente. Pero de nuevo es un proyecto que está fuera del plan trienal y que necesita inversión especial. En aeropuertos, del orden de 1.600 millones, y aeropuertos no concesionados, que hay varios en Chile que operan fuera de concesiones, que nuestra visión es que deberían concesionarse todos, porque estos son todos los terminales más importantes, son 600 millones más. Nuestras recomendaciones finalmente son las siguientes. Primero, los roles ministeriales. En el mundo desarrollado, que a mí me ha tocado ver al menos, el Ministerio de Transporte es el que toma el rol de planificador. Es el que dimensiona, es el que dice dónde vamos a necesitar esta capacidad y por qué y para cuánto tiempo. Una vez que esos planes quedan bien ejecutados, se traspasan al ministerio que se llama en el mundo de infraestructura, y el ministerio es el que se hace cargo de o concesionar o construir, administrar los recursos, pero garantiza que esa demanda formulada por el Ministerio de Transporte se va materializando. Y eso en Chile no ocurre.
Tenemos, como decía el ministro, planes recurrentes. Tengo que decir que en nuestro gobierno también hicimos planes maestros hasta el año 2025 con la esperanza y con una visión muy técnica y con una esperanza de que eso sea al menos una hoja de ruta y que acelere estas condiciones. Necesitamos planes maestros, pero no solo diagnóstico, no solo la definición de dónde podría ocurrir un nuevo camino o un nuevo puerto, cosas mucho más concretas con indicadores que se puedan medir y que haya instancias de control de avance de esos planes. Enfoque de cadenas logísticas, aquí quisiera mencionar que la Cámara Marítimo Portuaria publicó hace poco un documento interesante que se llama Una nueva vuelta de tuerca, y hace una propuesta que me pareció muy atinada, y es que no planifiquemos más la logística como puertos, aeropuertos o como la infraestructura, planifiquémosla como cadenas logísticas completas. Y eso implica cambios en modelo de negocio. Por ejemplo, en España los puertos se concesionan junto con sus accesos y eso hace un cambio enorme en la calidad y en la eficiencia operacional de los puertos. De manera que si miramos cadenas logísticas, y en Chile es bastante fácil identificar las principales cadenas. Después, tener bancos de proyectos. Yo aquí quiero relatar lo que me pasó a mí cuando era subsecretaria. Uno de los roles que teníamos era administrar los recursos que van de Transantiago a regiones, un fondo espejo, que eran más de $1.000 millones para invertir en regiones. Entonces, conociendo que el Ministerio en toda su historia nunca había tenido recursos para invertir en proyectos, me imaginé que había una demanda insatisfecha muy grande. Recorrimos todo Chile haciendo un barrido de proyectos para invertir esta plata, porque era una oportunidad de renovar el transporte en Chile. Y encontramos listados por cantidades enormes, pero eran listados con montos. Cuando vimos cuántos proyectos estaban listos para ejecutar, de manera que tuvieran ingeniería, que tuvieran sus estudios ambientales, que yo hiciera transferencia, paso al gobierno regional de la sexta región, aquí viene y construya. Había 3 en todo Chile. Eso revela el déficit de proyectos listos para ejecutar. Y yo creo que en eso nuestro país tiene que invertir mucho todavía. Hay mucha ingeniería, hay una brecha de ingeniería lista para ejecutar. Y nuevos modelos de negocios, como decía, por ejemplo, sumar los accesos en las concesiones de puertos, espacio urbano. Hay una infinidad de cosas para las cuales tenemos que abrir la mente. Aquí se necesita romper esquemas, se necesita pensar de otra manera, imaginarse más, y por eso es que me gusta tanto este análisis de escenarios, porque nos va a levantar un poco desde la mirada tradicional y para mirar las cosas en conjunto y idealmente ir cerrando estas brechas. Por eso me quiero despedir con esta frase de Ray Bradbury, que me encanta, que dice: no trato de describir el futuro, trato de prevenirlo. Muchas gracias.